Bueno, buenas tardes a todos, los colegas que por primera vez ingresan a estos mates jurídicos que hacemos en el Foro de Abogados de San Francisco Solano. Me voy a presentar. Soy el presidente o la presidenta, como ustedes quieran, del Foro de Abogados. Mi nombre es Alejandra Rupérez. Les agradezco a todos por haberse inscrito. Principalmente quiero agradecer la predisposición del doctor Ichazo a poder darnos este pequeño mate jurídico, como le llamamos nosotros. Y también quiero agradecer y mencionarles que se encuentra con nosotros el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, que con el permiso de ustedes le voy a pasar la palabra para que lo salude al doctor Ichazo y a todos los colegas presentes. Gracias, Bebe. Bueno, buenas tardes Alejandra, buenas tardes a todas las autoridades del foro. Saludar especialmente al fiscal, al doctor Ichazo, que siempre nos acompaña a los abogados de nuestro departamento judicial en estas charlas, en este compromiso, en esta cruzada que tiene el doctor Ichazo con los delitos sexuales y con las demás funciones que está cumpliendo a su cargo. Agradecerte este compromiso que estás teniendo vos y todo el foro con la creación de estos mates jurídicos, si bien en un momento que no podemos compartir el mate, pero bueno, lo estamos compartiendo acá virtualmente, y como venimos diciendo, Alejandra, convocarte a que sigas haciendo esta actividad, porque nosotros los abogados que tenemos que aprovechar esta pandemia que no nos permite trabajar con normalidad, para cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, volvamos con mayores conocimientos, volvamos con mayores compromisos, con mayor especialización. Sin duda, es ese camino. Al doctor Ichazo decirle que lo vamos a seguir requiriendo, lo vamos a seguir molestando, porque es una palabra autorizada en todo tiene que ver con esta clase de delitos, no solamente desde el punto de vista de académico, sino también desde cada actuación suya en la Fiscalía. Así que bueno, saludar a todos los colegas, agradecer al doctor Ichazo, agradecerte a vos y a toda la comisión del foro, y bueno, invitarlos a que continúen en este camino de la especialización y actualización de nuestros conocimientos. Y cuidémonos todos, y ojalá que esto podamos vernos personalmente, que hace un montón que no lo podemos hacer, todos ejerciendo la actividad en el marco de cuidarnos, en el marco de un desarrollo sanitario que va a requerir seguramente el futuro. Así que buenas tardes a todos, doctor Ichazo, como siempre un honor tenerlo presente en estas charlas, y bueno, Alejandra, felicitaciones y a seguir trabajando. Yo te quiero agradecer, ya te lo dije millones de veces, pero te lo vuelvo a repetir, tu apoyo desde que comenzamos a funcionar, el apoyo del Colegio de Abogados y el tuyo particular, para todas las locuras que se nos ocurren y que siempre estás presente, y eso te agradezco. Te lo dije a vos personalmente, lo dije públicamente y lo vuelvo a repetir. Gracias, Bebe. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Basalo. Gracias. Un gusto como siempre, y obviamente que siempre estoy a disposición del colegio. Es un placer compartir los espacios con ustedes. Y además sé del compromiso que tienen con la comunidad, así que eso es meritorio y aplaudible. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ichazo. Ahora le damos la palabra para que usted comience la disertación. Así que gracias, doctor, por haber aceptado, inclusive sin conocerlo, porque es la primera vez que nos vemos. Sí, nos vemos. No, pero bueno, yo siempre estoy dispuesto a colaborar y a brindar, digamos, lo poco, mucho que uno va adquiriendo con este trabajo, y ponerlo sobre la mesa. También sirve como un ida y vuelta, y más con ustedes que son colegas. Así que aprendemos. Esto es un ida y vuelta de ver si estamos haciendo las cosas bien o hay algo para corregir, y darles herramientas de última de cómo se pueden hacer algunas cosas, cómo se pueden investigar algunos delitos. Y la otra pata, que para mí también es muy importante, es esto que tiene que ver con la sensibilización y la visibilización de este flagelo que es el ataque a la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así que gracias por la invitación, un gusto estar acá, y espero que
que sea un lindo encuentro. Gracias a usted por estar y bueno, ahora si no lo molestamos más, lo dejamos que diserte tranquilo. Gracias, doctor. Ahí paso la pantalla, ¿eh? Bueno, cómo no. Bueno, lo que tiene que ver con la tecnología es que esto también nos permite utilizar estas filminas que nos ayudan un poco a que la charla sea un poco más amena y no nos vayamos por las ramas, porque lo que tenemos los abogados es que nos gusta entrar a hablar y nos vamos de marco permanentemente, entonces esto nos permite un poco poder guiar la charla. Bueno, no sé qué pasó acá, ahora no podría estar compartiendo la... Espéreme. Acá yo lo tengo habilitado para compartir, ¿eh? Bien. Un segundito. Tranquilo. Sí, recién estaba y ahora veo que... Sí, recién estuvimos probando y salía todo perfecto. Acá estoy yo. Bien. Usted se puede iniciar, a ver, vamos a ver si ahora lo puedo compartir. Ah, me dice que no pudo compartir mientras usted está compartiendo. Yo no estoy compartiendo nada, ¿eh? Si hay No, alguien porque que... me dice que usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras el otro participante está compartiendo. No sé quién es el que está compartiendo pantalla. Yo no soy, ¿eh? Ahí se lo ve a usted. Ahora, Sí, ahí volvemos. ahí está. Bien, ahora sí. Esto tiene la tecnología también, ¿no? Sí. Bueno, la idea era un poco hablar sobre el acoso virtual, el acoso hacia niños, niñas y adolescentes en esta época más de pandemia, donde los delitos se han incrementado y más en aquellos que tienen que ver con el grooming fundamentalmente y sus conexos, que yo digo, siempre el grooming es la base de todos los delitos sexuales en redes sociales, que terminan lamentablemente después en un homicidio o para un delito como el de trata de personas, de menores, etc. Pero bueno, este delito es el puntapié inicial por el cual los depredadores digitales comienzan a navegar y están a un clic de acechar a los menores. Bien, obviamente que la tecnología, esto es innegable, tiene sus efectos positivos y negativos. Obviamente lo que tiene que ver con lo positivo de esto es que nos comunicamos, nos da la posibilidad de poder llevar a cabo estas conferencias, estas charlas de manera virtual, poder jugar y poder interactuar en las redes y de forma anónima o de forma pública. Y ahí es donde empiezan a meterse, digamos, los depredadores a buscar aquellas debilidades en aquellos menores que, por su especial situación de vulnerabilidad, por ser menor, y porque tienen una matriz de base más vulnerables que otros, son más propensos a que puedan caer en estas redes. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los menores van a ser víctimas de estos delitos. Hay menores, hay niños, niñas, adolescentes que tienen muchas herramientas y con mucha simbología que pueden contrarrestar estos ataques. Pero hay otros, lamentablemente, que no. Y es esa porción, que es mucha, es grande, es donde los depredadores hacen mecha. Y obviamente que estos delitos tienen que ver con la identidad digital que uno va construyendo en las redes sociales. Cuando hablamos de esta identidad digital, yo siempre separo
dos facetas, ¿no? La de los chicos, niños, niñas, adolescentes, que nacieron con la tecnología bajo el brazo, digamos, son los nativos digitales, y después estamos los huérfanos digitales que nos tuvimos que ayornar, o nos estamos ayornando a esta nueva era. Y caemos siempre en esto de responsabilizar al menor por los actos que ellos llevan a cabo en las redes sociales, porque ellos conocen de Internet, conocen de las redes sociales, entonces nosotros creemos que saben cuidarse. Y no sabemos qué pasa cuando el chico, el niño, la niña, cierra la puerta de su habitación, con qué se encuentra ahí adentro. Antes, digamos, los mayores nos decían, si van a jugar a la plaza, no charlen con extraños, no se vinculen, tengan cuidado, etcétera, etcétera. Hoy a los menores no les decimos con quién interactúan las redes sociales. Creemos, o le hacemos saber, bueno, cuidado en las redes sociales, pero nada más porque no las conocemos. Y el no conocer nosotros las redes sociales donde interactúan nuestros niños, nos lleva a esto, ¿no? A dejarlos, en este caso, huérfanos en las redes. Por eso, digamos, es importante cómo se van construyendo esta identidad digital. La identidad digital, tengamos en cuenta que los menores, los chicos, los adolescentes, tienen esta cultura de exposición permanente, la cultura del clic, del like, la cultura de ver cuántos más seguidores tienen, a cuántos más siguen. Tiene que ver con que juegan en redes con distintos chicos o distintas personas del mundo, porque los juegos, por ejemplo, los que vienen en las... esto que tiene que ver el Fortnite, que es el más, por lo menos el que más se escucha y por el cual recibimos también bastante denuncias, en 15 minutos, en menos de 30 segundos, alguien ya pudo sacarle a ese menor cantidad de datos que uno no podría imaginarse. Le saca de dónde es, qué edad tiene y a qué colegio va. Ni hablar cuando publican fotos sobre, digamos, con la puerta de la escuela, y ya el depredador, aquel que tiene malas intenciones, empieza a hacer una investigación digital alrededor de esa víctima que va a querer acosar. Entonces, los riesgos que existen, obviamente, el estar tan expuesto en esta era digital, tiene que ver con esta pérdida de la privacidad, y esa pérdida de la privacidad, ¿qué lleva? ¿Qué conlleva eso? Esa sobreexposición. Es que exponemos tanto nuestra intimidad, exponemos tantos datos sensibles, que somos posibles víctimas de cualquier delito. En el caso de los menores, algún ataque sexual. Pero en los mayores tiene que ver con la sextorsión, o puede ser fraudes digitales, suplantación de identidad, etc. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con los ataques que sufren los menores a su imagen y reputación, que tiene que ver con esas amenazas e injurias y lo que hoy llamamos el ciberbullying. El bullying presente en el colegio ahora se traslada a las redes sociales, que tiene que ver con esto del ciberbullying, el acoso a un par para desprestigiar, para burlarlo y atacar su honor. Y hasta ahora no estamos hablando de delitos, estamos hablando solamente de las exposiciones que atacan a la intimidad y a la esfera y al honor de los niños sin que ellos puedan llegar a configurar algún delito. Más allá que podemos ir por una querella, calumnias e injurias, pero la realidad es que nunca, digamos, no he visto a la fecha ninguna querella por calumnia e injuria hacia un menor. Otro de los riesgos que existen tiene que ver con esto de, al perder la privacidad y a la sobreexposición de la imagen, a que alguien utilice algunas herramientas para suplantar la identidad de ese menor, tomar esa imagen y hacerse pasar por él, por ella, en las redes sociales.
y esto lo vemos a diario, lamentablemente, y son varias las denuncias que caen que utilizan la foto, los datos de los menores para atacar a otros o para cometer algún delito. Y esto tampoco es delito. Y por último, digamos, tenemos que esta es la pata que a mí me interesa y nos interesa a nosotros como abogados, es que toda esta pérdida de la privacidad, este ataque a la imagen, a la reputación, esta suplantación de identidad, etcétera, va construyendo lo que yo digo, la imagen digital de cada uno, y va dejando rastros. Capaz que no lo dije antes, pero lo digo ahora. ¿Cómo construyo entonces yo nuestra identidad digital? La construimos obviamente a partir de lo que yo publico permanentemente en las redes, toda la información que yo comparto en las redes y todo lo que se sabe de mí externamente. ¿Por qué yo digo externamente? Porque muchos cuidamos nuestra privacidad en las redes utilizando todos los mecanismos de protección. Privados, acceso restringido solamente a nuestras amistades, etc. Pero siempre hay una imagen o un dato nuestro en las redes, por más que yo no la haya publicado, por un tercero. Entonces, por ese tercero también pueden llegar a mí. Entonces, esa identidad digital es toda esa información que existe de mí, o porque yo la proveo, o porque otros la proveen por mí. Y quien quiera atacar esa privacidad, siempre va a dejar un rastro. Como yo dejo un rastro, cuando yo publico una imagen o publico una frase, por más que después yo la borre, eso quedó en internet, eso quedó en la red. Digamos, todo lo que yo publico, todo lo que yo manifiesto en las redes, por más que yo lo borre, en algún lugar quedó. Entonces, como operadores judiciales, a nosotros lo que nos va a interesar es cómo vamos a llegar a ese rastro que fuimos dejando o que fueron dejando en la red. Todos creemos que todo lo que uno publica es imborrable, que es borrable, digo. Y no, lamentablemente, Internet llegó para quedarse y todo lo que está, el gran libro de historia de nosotros está en la red, hay que saber buscarlo. A eso es, ¿no? A eso es lo que nosotros le llamamos la investigación en redes abiertas o SIM, que tiene que ver en utilizar todas las plataformas digitales y bases de datos públicas que existen para yo indagar a partir de un nombre, apellido, de un apodo, de un DNI, de un teléfono, de un correo electrónico, incluso de una foto. Bien, quedamos más o menos... es importante esto de entender la identidad digital porque a partir de ahí empieza una investigación. Bueno, el delito de grooming, digamos, del cual yo voy a empezar hablando, tiene que ver fundamentalmente con este ciberacoso, ciberataque sexual hacia menores. Y está regulado en el 131 de nuestro Código Penal. Tiene una historia esta incorporación, viene tarde a incorporarse al Código Penal, estamos hablando del 2013, y viene de la mano de un caso emblemático allá por el 2012, 2010, 2011, 2012. Es un caso, el caso es, lo debo tener apuntado por acá, Fadeli. El caso Fadeli es de Cipolletti, de Río Negro. Es el primer caso de grooming que no se pudo aplicar porque no estaba legislado, y se lo condena al depredador por exhibiciones obscenas. Obviamente, digamos, cuando una ONG en aquella época arrancó Mamá en Línea, con la madre de este menor que era una niña de 11 años que sufrió un acoso sexual muy, digamos, aberrante. Digamos, quisiera decir otras palabras, pero bueno, vamos a no desviarnos un poco, pero
La verdad que fue un caso emblemático, fue un caso, uno de los peores casos de ataque sexual a menores en esa época. Hoy hay también y peores, pero para esa época no se podía entender de que a través de una red social alguien pudiera atacar y socavar la mente de una niña de 11 años para hacerle hacer cosas que uno no imagina que está en la mente de estos depredadores. Pero bueno, la realidad es que cometió ese delito, le hizo hacer producción de material de abuso sexual infantil, que acá hay otro tema, hago un paréntesis, nosotros normalmente llamamos pornografía infantil, pero la verdad está mal dicho porque la pornografía no tiene que ver con menores. En todo caso, lo que existe es material de abuso sexual infantil que yo distribuyo por las redes sociales. Bueno, con el caso Fadeli en el 2009, después de una campaña importante que se hace con los legisladores y los medios, se llegó a la modificación de la ley y en el 2013 se incorpora el 131. Tiene algunos avatares esta figura, porque todas le llaman el 131 como grooming. En realidad no es grooming, es un ciberacoso sexual a menores. Porque el grooming, ¿qué le diferencia el grooming del 131? ¿Qué lo contempla? Que el grooming es aquel sujeto que falsea su identidad en las redes sociales para atacar a un menor, para socavar a un menor con un claro fin sexual. Pero siempre estamos hablando de un mayor que suplanta su identidad en las redes, siempre, digamos, crea una identidad acorde a la víctima a quien va a atacar, para lograr una empatía y poder socavar la mente de ese menor para hacer de ese menor lo que quiera en las redes sociales. Siempre con ese fin sexual. Si vamos al 131, ya arrancamos mal, me dice el qué. Digamos, o sea, un menor puede hacer grooming y no, porque el grooming es un mayor. Por eso está el título por el cual nosotros lo conocemos, el ciberacoso sexual a menores. Y acá viene la otra discusión y son los tantos también casos que tenemos que habría que modificarse este delito en algún momento, porque tendría que estar determinado que siempre es el mayor el que comete el delito, porque un menor no va a estar cometiendo un delito de grooming. Hubieron casos y se toma como punta, digamos, de discusión un caso de Estados Unidos, cuando surge el grooming, que un juez en California quiere penar a un menor de edad por cometer grooming a otro menor de edad. Y en realidad lo que hacen los menores, que es lo que pasa a diario, es lo que nosotros le llamamos el sexting, digamos, es ese juego que tienen los menores de intercambiarse fotos eróticas, pero es entre ellos, en esa comunidad entre menores, digamos, nunca podemos entender de que un menor pueda querer socavar la integridad de otro menor con un fin sexual. En realidad lo que están es aprendiendo y es conociéndose en las redes, porque de los casos que nosotros hemos tenido, que no son grooming, sino que tienen que ver con esto de que los chicos se conocen por las redes, se mandan fotos, después se pelean y después hay otro que quiere publicar esas fotos. Eso no termina siendo delito, pero sí nosotros damos una intervención con el cuerpo de psicólogos del Centro de Asistencia a la Víctima, porque entendemos que judicializar estos temas no traen la solución al conflicto que hay entre los menores. Salvo que efectivamente podamos probar de que está socavando y quiere que le produzca material de abuso sexual infantil para él distribuirla o producirla. Pero bueno, hay que diferenciar bien los casos. Una cosa es la relación que los menores tienen en las redes y que se exponen
lamentablemente, digamos, nosotros siempre cuando vamos a los colegios insistimos en esto que cuiden, el cuidar su cuerpo también significa cuidar su imagen digital en las redes. Digamos, por más que tengan un noviazgo, el noviazgo lo tienen hoy, no saben qué va a pasar dentro de 5 o 10 años. ¿Y qué pasó con esas fotos que se mandaron en esa intimidad y en ese jugar que tienen en las redes? Bueno, esto tiene que ver un poco con el diálogo entre los mayores y los menores para que se cuiden. Digamos, la campaña nuestra siempre es cuídense, cuidémoslo, cuidémonos, ¿no? Perdón, me fui un poquito del tema. Bueno, cuando hablamos entonces de grooming, siempre vamos a estar hablando de el socavar por parte de un mayor disfrazado de menor en las redes para lograr un fin sexual. Que ese fin sexual siempre va a ser la producción de algún material de abuso sexual infantil, un encuentro o para utilizarlo para otros delitos. Bien, si vamos bien por acá. Tengamos en cuenta esto. Siempre cuando hablamos del depredador, el groomer, estamos hablando de aquellos que utilizan técnicas. Y por eso nosotros cuando hacemos una investigación en los delitos que tienen que ver con el ciberacoso sexual a menores en redes, pornografía infantil, grooming, trata, incluso la corrupción de menores, que tiene que ver mucho con estos delitos, nos planteamos 4 pasos a seguir. Y esos 4 pasos siempre los vinculamos a las estrategias que vamos a utilizar para identificar a esos depredadores. Porque por un lado tenemos que desintegrar todo lo que es la relación de menores entre menores y abocarnos solamente a lo que tiene que ver con los mayores. Y dentro de los mayores, con estos menores víctimas, lo primero que hacemos es una intervención con las psicólogas de nuestro cuerpo, de asistencia a la víctima, para determinar, digamos, la situación de vulnerabilidad y de exposición que tuvo ante esta situación. Después lo que nos va a interesar es, el segundo paso es la comunicación, digamos, la forma de comunicación que tuvieron estos depredadores con nuestras víctimas. ¿Qué tipo de redes sociales usaron? ¿Cómo llegaron? Determinar, digamos, cómo llegaron a interactuar, hasta qué punto, digamos, en qué fase empezaron a atacarlos sexualmente. Digo esto porque muchas veces los padres vienen y nos denuncian, hago un paréntesis acá, vienen y nos denuncian que un sujeto mayor, interactúa con su hijo menor de 11, 12 años sobre fútbol, sobre películas, sobre juegos, y que a ellos, digamos, a ellos les parece extraño que un desconocido de 40, 50 años interactúe con un menor de 11 y 12. Y la verdad que es una alarma, pero eso no es delito. En todo caso, lo que tiene que haber ahí es mayor diálogo entre padres y hijos sobre los peligros de interactuar con alguien que no conocen, mucho mayor que ellos, sobre juegos o fútbol o etc. Pero, digamos, eso no es grooming. Que a mí me resulte repudiable que un mayor se ponga a interactuar con un menor en la red, y la verdad que no. Pero eso no es delito. En todo caso, el control parental ahí tiene que ver con el grupo de pertenencia del menor. ¿Cuándo sí vamos a tener un primer acto preparatorio del grooming? Cuando de esa relación, que lo vamos a empezar a ver ahora, empieza, digamos, a introducir, luego de haber logrado ese grado de amistad, de haber obtenido información de menor, empieza a tratar de seducir al menor en otra esfera. Digamos, nosotros separamos las etapas del grooming a partir, digamos, de un primer acto que tiene que ver con esto de generar confianza, empatía. Realmente
los depredadores, esto se los voy a mostrar después al final, utilizan técnicas. Como nosotros utilizamos técnicas para investigar, ellos también tienen técnicas para socavar a los menores. Hasta hay manuales que se encuentran en la red. Es más, en algunos allanamientos, en un caso en particular recuerdo, en un allanamiento por distribución de material de abuso sexual infantil, secuestramos un disco rígido y al momento de llevar a cabo la pericia nos alarmó, digamos, nos alarmó lo que encontramos. Encontramos distintos documentos, planillas de Excel y guías para cómo socavar a un niño, para aquel gromer que se inicia en esta etapa. Y es increíble, digamos, no solamente cómo interactúan ellos en las redes, sino cómo logran romper esa barrera con el menor para poder seducirlo. Por eso yo digo, digamos, los chicos tienen la vulnerabilidad propia de la edad y también sobre esa vulnerabilidad actúan mucho mayor cuando los niños, las niñas empiezan a manifestar en las redes que se pelean con los padres, de que no quieren vivir más en su casa, que se pelean con el novio y la novia, que no quieren ir más al colegio, que están cansados que la madre, el padre los rete porque no hacen la tarea, bueno, etcétera, digamos. Digo todas cosas burdas, pero que tienen que ver con que los niños y niñas exponen todo lo que les pasa, todo lo que sienten, lo exponen en las redes y públicamente. Y ahí es donde los depredadores empiezan a socavar, porque empiezan a crear la imagen a semejanza de él. Una vez que logran esa empatía, logran, digamos, conseguir que el niño o la niña entre en hermandad con el depredador, pasan a la última etapa, que ya es el ataque sexual, en donde empiezan a mandarse fotos, empieza a mandarle fotos para que el niño niña empiece a responder remitiendo también fotos suyas. Primero vestidos, después con desnudez total y después con producción de cómo hacerse cosas. Esto uno piensa que no pasa a nuestro alrededor y que no le va a pasar a nuestros niños y niñas que están a nuestro alrededor. Y la verdad es que pasa y a diario. Pasa mucho más de lo que nos imaginamos. Imagínense que el último informe de UNICEF habla de que en América Latina 228 chicos son víctimas de ataques sexuales en las redes por hora. Y habla que hay en América Latina alrededor de 750.000 pedófilos en línea. Entonces, es importante, digamos, que tomemos conciencia que este delito, que tiene una pena discutible, porque estamos hablando de 6 meses a 4 años, en algún futuro habría que modificarla, socava y más en pandemia a nuestros niños en las redes. Por eso hay que, digamos, la única herramienta, el único método de prevención que existe para esto es el diálogo. No se puede prohibir, no se puede dejar la responsabilidad del manejo de redes en los niños. No podemos creer de que cuanto más horas está dentro de casa, más seguro está, porque lo que pasa dentro de su habitación o en su red o en su celular puede ser mucho más grave de lo que le pueda pasar en una plaza. Por último, nos planteamos el qué hacemos. Y el qué hacemos tiene que ver de cómo abordamos este delito para con la víctima, para con la familia, y cómo, digamos, empezamos a interactuar en las redes nosotros por parte de la justicia.
Eso lo voy a dejar para el final porque utilizamos alguna figura, no sé si han escuchado a la gente revelador, que lo voy a comentar al final. Pero bueno, lo importante en esta primera etapa tiene que ver con la contención y tiene que ver con el abordaje al menor que se siente culpable, que se siente que defraudó a sus padres, que se siente expuesto en las redes, porque o ya se viralizaron algunas fotos o videos, o está siendo amenazado de que si no produce más, se la van a mandar a todos sus contactos. Y por el otro lado tenemos a la familia que culpabiliza al menor por cómo se expuso, porque le da vergüenza que esto trascienda y porque comete el error que lamentablemente nos lleva a que el número de investigaciones no pueda avanzar, que es querer hacer justicia por mano propia y empiezan a interactuar con el depredador, se quieren hacer pasar por el niño, el depredador si lo que tiene es todas las antenas para darse cuenta cuando está hablando con el niño y cuando no está hablando con el niño. Lo bloquean, lo denuncian en las redes sociales y todo eso para nosotros es un escollo para después investigar. Porque lo que hace este sujeto es borrar. Si bien yo hoy al principio hablé de que todo queda en internet, hay un rastro digital que queda dando vuelta, el tema es llegar. Cuando se rompieron todas estas guías o estas líneas de investigación que yo podría tener si la gente advertido de que su hijo está siendo víctima de un delito de acoso sexual en internet, no hace nada, va a la fiscalía o a la seccional, hace la denuncia, expone el celular, la computadora, el medio informático por el cual lo contactaron al menor para que nosotros podamos hacer una preservación de esa cuenta, extraer esa evidencia digital, hashearla para que quede incólume durante todo el proceso hasta el juicio. Cuando hablo de hasheo es darle un DNI a esa conversación, a esa foto que es inalterable, que va a estar inalterable durante todo el proceso hasta el juicio. Porque lo que nos pasaba, digamos, cuando arrancamos con estas investigaciones, es que cuando nos venían con estos casos, nosotros hacíamos lo que normalmente cualquiera en esa época hacía. Era transcribir lo que leíamos, era hacer un print de pantallas, o sacarle una foto, incorporarla al expediente y ya esa era la prueba. Lo que nos dimos cuenta es que ante abogados avesados en la evidencia digital, nos tiraban todo abajo porque yo esa transcripción, digamos, no la podía confrontar con el original porque ya no lo tenía, porque no había preservado bien la cuenta, y cuando hablamos de preservación de cuenta es esto. La evidencia digital, ¿cómo se preserva? Es extrayéndola por un medio informático especial que tenemos en la Fiscalía para preservarla, resguardarla y darle un único número de identificación, que es el famoso hash. Digamos, esa prueba es inalterable, es inobjetable y es indiscutible. Pero bueno, tuvimos que ir aprendiendo, porque la verdad que yo me acuerdo cuando arrancamos esto en el 2014, fue el primer caso que tuvimos, la ley se modificó en el 2013, en el 2014 tuvimos el primer caso, y la verdad que cometimos errores. No, la causa no se cayó porque, bueno, éramos todos huérfanos, tanto desde el lado de la defensa como del lado de la fiscalía y del lado del juzgado. Pero la verdad, digamos, si yo hoy me posiciono en el 2014 y me encuentro con todas esas causas que iniciamos, si no hubiésemos llegado generalmente todas estas causas terminan con un juicio abreviado porque nadie quiere ir al juicio. Se hubiesen caído todas, porque esta preservación, esta evidencia digital estaba mal tomada, estaba mal resguardada. Hoy ya no, así que hoy podemos ir a juicios tranquilamente. Me fui de tema y vamos un poquito más. Me faltó, a ver si quieren, vuelvo un cachito. Esto que tenía con
Con el acoso infantil en las redes sociales. Obviamente que esto que es habitual y se da. Y cuando hablamos del chantaje y la extorsión, yo hoy, cuando arrancamos, le hablé de 2 o 3 figuras que no son delitos, que debieran regularse, que tienen que ver con el sexting cuando es para dañar la imagen del menor, lo que tiene que ver con la pornovenganza, digamos, que si bien también hay una comunidad, digamos, de consentimiento de las partes de producirlo, no está el consentimiento después de divulgarlo. Lo único que nos queda en el medio que podemos, pero bueno, siempre estamos adaptando el hecho a alguna figura para encuadrarlo y poder darle un hilo de investigación a las causas que tienen que ver con esta figura que es discutible por cómo se encara, pero la verdad es que no deja de ser una extorsión, que es la sextorsión, digamos. Lo encuadramos dentro de la figura típica de extorsión, aquellas situaciones donde en este caso ya no tiene que ver con menores, sino más bien con mayores, con menores también, pero se da mucho más con mayores, en la de cuando hay esta comunidad de producir fotos íntimas y después las terminan viralizando y viralizan más si no pago, si no hago, bueno, que tiene que ver con esa ruptura de esa relación sentimental. No me voy a detener mucho más allá. En cuanto al marco normativo que tiene que ver con nuestros delitos de ataque sexual a menores, que tiene que ver con el grooming, pornografía infantil, la corrupción de menores, la promoción, facilitación de la prostitución de menores, incluso la utilización para el delito de trata de menores, lo podemos enmarcar más allá de la Convención de los Derechos del Niño, que obviamente están dentro de nuestra Constitución. Yo tomo como referencia estas 4 que tienen que ver con lo doméstico nuestro. Por un lado, a nivel provincial, la de prevención del abuso sexual contra niños en territorio de la provincia de Buenos Aires, que es del 2001, y que esta, digamos, obviamente no es una norma penal, sí más emparentada a lo que tiene que ver con la atención y la asistencia a las víctimas de estos delitos, y donde se le impone como doble carga a los funcionarios públicos que ante la situación de advertir alguno de estos delitos en el ámbito donde se desempeñan, la obligación de denunciarlo. Sin perjuicio de que esto ya, digamos, por norma está en la parte general del Código Penal, donde todo funcionario público debe denunciar los delitos de acción pública. El bache con esta ley lo que venía a contrarrestar esa norma era que antes del 2018, no sé si recuerdan, los delitos contra el ataque sexual a menores, con grooming, pornografía infantil fundamentalmente, no eran de acción pública, eran de instancia privada. Teníamos que esperar que el padre, la madre, algún adulto responsable y o el asesor de menores instaran la acción penal para que nosotros podamos interactuar. A partir de la reforma de la ley, ya al ser un delito de acción pública, incluso los fiscales ya tomamos conocimiento, así sea por una denuncia anónima, y vamos a iniciar la investigación, porque, digamos, entendemos que todos los delitos son graves, pero todo lo que tiene que ver con el ataque a la integridad sexual de los menores es algo que debemos proteger con una doble vara para protegerlos, digamos, para poder llegar a esa máxima de protección integral de los derechos del niño. La 13298, bueno, tiene que ver fundamentalmente con los servicios locales y los servicios zonales de promoción y derechos, que interactuamos mucho en relación a cuando un niño está en situación de vulnerabilidad extrema,
alguien se tiene que hacer cargo de ese menor y es el servicio zonal, en este caso en Quilmes tienen servicio local, por suerte. Ellos interactúan y se hacen cargo del menor cuando queda totalmente desprotegido. Si bien esta ley es de máxima, digamos, a comparación de lo que teníamos antes, que era el sistema tutelar, esto es de avanzada en promoción de los derechos humanos de los niños, le faltaría un toque de mayor asistencia estatal en cuanto a recursos. Porque, digamos, la ley en sí misma es muy buena, digamos. Lo que le falta es recursos humanos y recursos monetarios para realmente proteger y promocionar los derechos del niño. Y después me queda el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que esta, digamos, yo digo que siempre estamos en falta con la armonización de nuestras leyes. Porque esta ley es del 2003. Imagínense que la prostitución infantil, como está ahí, en nuestro código recién se modificó en el 2018. Porque el 128 del Código Penal, que habla de pornografía infantil, mal dicho pornografía infantil, penaba todo aquello que tenía que ver con la producción, difusión de material de abuso sexual infantil, pero no penaba la tenencia del material de abuso sexual infantil. A nosotros, digamos, los casos que teníamos de pornografía infantil, que no podíamos vincularlo con la producción o con la distribución, quedaban sin poder nosotros continuar con la acción, porque la tenencia no estaba legislada como tipo penal. Una locura entender de que aquel que tiene material de abuso sexual infantil no sea penado por el principio de la reserva del artículo 18. La verdad, era inaudito que hasta el 2018 eso estuviera vigente. Y esta es la contradicción, porque en el 2003 ya la Argentina se había comprometido internacionalmente a erradicar eso y a legislar en consonancia. Y más aún les digo, en el 2012, cuando se modifica la ley de trata, por el caso de Marita Verón, el escándalo de Tucumán, por la sentencia digo, cuando se modifica, se incorpora como medios de explotación dentro de la ley de trata la prostitución infantil y todo lo que tiene que ver con su tenencia para. Entonces, bueno, es como estábamos en una yo siempre digo que, digamos, lamentablemente, digamos, parece que cuando los legisladores legislan, no legislan armónicamente con todo el cuerpo jurídico que tienen, ¿no? Porque esto ya estaba vigente y no lo habían adecuado. Pero bueno, por suerte, con la modificación de la ley de trata que incorpora pornografía infantil y dentro del bloque constitucional, termina de redondear un marco de protección de los derechos del niño de primera a nivel, digamos, Latinoamérica. Todo lo que hoy está legislado en la Argentina es muy avanzado en lo que es nuestra región. Pero bueno, tuvimos que esperar hasta el 2018 que se modificara la ley y efectivamente ahí sí toda la tenencia que se tenga de pornografía infantil ahora es delito. Yo siempre lo que sostenemos, todos los que estamos en esta red de fiscales referentes, digamos, no podíamos seguir sosteniendo que el tener ese material no constituye delito porque el que lo tuviera generaba que alguien lo produciera para que ese lo pueda ver. Y que lo produzca alguien quiere decir que estaban atacando la integridad sexual de menores y
quedaban estos sujetos sin ningún tipo de condena. Pero bueno, me fui más allá de lo que quería decir. Y por último, bueno, la Convención de Budapest del 2001, esta es una norma a nivel internacional que la Argentina tardó en suscribir, pero es de vanguardia en cuanto a delitos informáticos. La Convención de Budapest se la conoce como el Convenio Internacional de los Ciberdelitos. Y tiene toca tres tópicos importantes que se los voy a mencionar. Es para hablar largo y tendido, pero no quiero dejar pasar esto. Por un lado, todos los países que suscriben la Convención de Budapest tienen que normalizar sus normas penales con todos los países que la integran. Quiere decir esto de que todos los países que suscriben la Convención de Budapest tienen que tener las mismas normas, los mismos delitos normatizados para poder cooperar internacionalmente. Segundo, instrumenta algunas normas procesales que tienen que ver con esto de lo que hablábamos hoy de la evidencia digital, en el cual también los países deben tener un mismo estándar de recolección de prueba digital para que pueda validarse en todos los países y no tener problemas de futuras nulidades. Y por último, y el más importante y por el cual nosotros hacemos muchas investigaciones ahora, ya las veníamos haciendo, pero ahora con un marco legal más sustentable, que tiene que ver con la cooperación internacional, no solamente ya entre países, sino entre organizaciones privadas y los estados. Y cuando hablo de organizaciones privadas, hablo de las grandes compañías que manejan todas las redes sociales en el mundo. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, bueno, WhatsApp ahora también está dentro del corporativo de Facebook, TikTok, bueno, todas las redes sociales están dentro de un estándar de cooperación para con los estados que no solamente tienen que cooperar, sino que están obligados. Y ahora vamos a ver por qué están obligados. Están obligados por esto. Missile Children es una organización de protección y promoción de los derechos de los niños en Estados Unidos. Firmó un convenio con el Parlamento de Estados Unidos en el cual obligan a todas las empresas que manejan redes sociales a denunciar todo el tráfico de abuso sexual infantil en las redes. De no hacerlo, les imponen multas considerables. Y esto lo monitorea el Congreso de los Estados Unidos. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros acá? Y tiene que ver que los países que suscribieron la Convención de Budapest y suscribieron la red 24/7 a nivel global, no solamente a nivel local, somos parte de esa red. Nosotros somos punto de contacto acá en Quilmes de esta red 24/7, en el cual los reportes de las empresas prestatarias llegan al SIC, que es la Policía Judicial de Capital Federal, que tiene la base de la VPN, donde llegan todos los reportes y ellos reparten a todo el país, a todos los fiscales referentes, todo el material que las empresas fueron detectando de tráfico de distribución de material de abuso sexual infantil en Internet. Y no solamente eso, sino también todo aquello que tenga que ver con intentos de suicidios y secuestro de menores. Tal es así que nosotros hace 4 o 5 días participamos de un operativo, fue rapidísimo, en el cual un chico por Facebook manifestó que, tiene que ver con esto del encierro, que estaba muy deprimido y que había tomado la decisión de quitarse la vida. Esto lo detecta Facebook, hace el reporte y en 1 hora nosotros teníamos el IP del lugar de donde se había
manifestado este chico. En menos de 2 horas estábamos en la casa, y si bien el chico manifestó de que digamos, no lo había tomado en serio, sino que estaba mal, pero que no estaba en él suicidarse, pero bueno, para el caso, digamos, esta red funciona para esto, ¿no? Evitamos, si logran detectarse, ¿no? A veces no se detectan, pero cuando se detectan, el tráfico de la información es muy rápida, es muy amplia. Y después, bueno, después nos llegan todos los reportes que son los NECNIC, que nosotros llamamos, que son por el cual iniciamos las investigaciones por la distribución de material de abuso sexual infantil en Internet. Y nosotros directamente, desde Berazategui, mandamos un mail a la red social del cual se detectó la distribución para solicitarle los datos de tráfico y los datos de identificación. Con la sola firma del fiscal. Va por una VPN y en el término de 24 a 48 horas tenemos los datos de registración. Y en el término de una semana, 10 días, tenemos el informe del tráfico, ¿no? De los logs de conexión que tuvo, que nosotros pedimos, digamos, depende de la fecha que se haya publicado, pedimos más o menos entre una semana, un mes, donde se está logueando y está distribuyendo material de abuso sexual infantil. ¿Por qué pedimos periodos de tiempos más largos? Porque al principio, cuando iniciamos las investigaciones estas, pedíamos solamente por el día y la hora en que se había distribuido ese material. Lo que nos damos cuenta es que en una casa tenemos muchos factores a considerar, desde donde sale, porque me dan una IP, y esa IP se identifica con una casa, con un sujeto, Daniel Ichazo, que tiene contratado FiberTel. El tema es que dentro de la casa de Daniel Ichazo viven 10 personas, tiene una red Wi-Fi que la tiene abierta, que se conecta a todo el barrio. Entonces, ¿a quién voy a allanar? ¿A quién le voy a imputar ese delito? Bueno, es toda una ingeniería de investigación en redes abiertas que tenemos que hacer de la Fiscalía para, primero, no avasallar los derechos de la intimidad de esa persona, porque si no yo voy allano y no voy a encontrar nada. Porque qué sé yo quién fue el que la distribuyó. Entonces, previamente yo tengo que hacer una investigación en redes abiertas y ampliando el tiempo de logueo de esa persona para determinar, a ver, bueno, si soy yo, si es Daniel Ichazo el que está distribuyendo pornografía infantil desde mi celular, voy a tener log de conexión de mi casa, de mi trabajo, de la ruta, de donde me voy moviendo. Entonces ahí va a ser más fácil poder llegar a la autoría. Si no, nos estamos dando la cabeza contra la pared y no llegamos nunca a nada. Bueno, esta red 24/7, en la provincia de Buenos Aires hay uno por departamento judicial, en la Argentina hay uno por provincia. No se pudo lograr que en cada departamento judicial de las provincias pusieran a uno, así que cada vez que yo tengo que interactuar con alguno de Río Negro, bueno, en Capital está más distribuido, Catamarca o Chaco, con los cuales más hemos intercambiado, el fiscal de Capital tiene que interactuar con otro que se encuentra en el interior. Bueno, ahí la red no funciona tan bien. Pero bueno, es una forma de, primero, que todos estos delitos estén en cabeza de un solo funcionario y que pueda, digamos, tener una misma línea de abordaje para la víctima, para el victimario y para la causa en sí, ¿no? Y segundo, permite que podamos hacer investigaciones mucho más amplias. Por ejemplo, participamos el año pasado de un operativo a nivel regional, Ángel Guardián se llamó,
donde el imputado estaba en Perú y estaba acosando a varias víctimas dentro de la región y en particular en la provincia de Buenos Aires a 43, de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. En ese operativo participamos los fiscales referentes de los departamentos judiciales donde tenemos las víctimas y actuamos en conjunto a nivel regional para hacer el abordaje en simultáneo y evitar, digamos, de que estas chicas pudieran dar conocimiento de que las habíamos contactado al groomer. ¿Por qué? Porque lo que se había determinado en la investigación en Perú es que las víctimas, en ese caso, muchas de esas víctimas no se sentían víctimas de este sujeto. Es más, habían encontrado en el depredador, en este groomer, la contención que no tenían en la familia. Entonces, vivían un idilio como, bueno, esto de el noviazgo virtual con este sujeto que lo protegían. Así que imagínense, digamos, el grado de vulnerabilidad en que se encontraban esas niñas fundamentalmente ante este sujeto y las familias no estaban enteradas de lo que estaba pasando. Fue un operativo importante. Y después nosotros tuvimos un operativo, bueno, antes de pasar a eso, les voy a comentar un caso en que sí participamos desde Berazategui en el principio del 2018, un operativo Lobos en Red, que fue a través de una de las figuras que hoy les hablé del agente revelador. El agente revelador es una norma procesal que está legislada dentro del Código Penal, estas cosas que tienen, digamos, nuestras leyes, que para estos tipos de delitos nos permite utilizar esta herramienta de investigación para poder develar la identidad de los sujetos que se encuentran acosando a menores en la red. Y este fue a partir de un caso testigo en nuestra jurisdicción en el cual un chico de 13 años, 12, 13 años, le gustaba jugar al fútbol, no tenía la posibilidad soñaba de poder probarse en las grandes ligas de la Argentina, y tenía su Facebook abierto al público. Y manifestaba permanentemente que quería probarse, si alguien conocía que lo contacte, porque él quería ir a probarse a River, Boca, habiendo otros clubes también importantes en nuestra región. Pero bueno, en este caso el menor se expuso de esta manera, un sujeto lo contactó, y en este caso no fue un sujeto que se disfrazó de menor de edad. Por eso el 131 también en este caso es válido, porque no necesariamente para acosar a un menor en red tiene que ser un mayor de edad disfrazado de menor de edad. Puede ser un mayor que se manifiesta como tal y acosarlo. Y esto, digamos, esta es la parte más dura de la investigación, porque acá sí resalta aún más la vulnerabilidad en que se encuentran los menores, porque los menores ya saben que están interactuando con un mayor y creen que ese mayor los va a proteger, que ese mayor es contenedor, que ese mayor es el referente que no tiene en su grupo íntimo. Y esos son los casos más crudos, porque ahí sí logran terminar en abusos sexuales concretos y reales. En este caso, el sujeto, bueno, empezó a interactuar con el menor, de que era representante de fútbol, que lo podía contactar, pero que necesitaba, es mucho más larga la historia, pues se la acorto, pero que necesitaba, en un punto llegó de ese intercambio, de esa afinidad que tenían, a pedirle fotos de desnudez del cuerpo, porque las tenía que evaluar la psicóloga de su grupo para determinar con la nutricionista a ver si estaba en condiciones, si tenía posibilidades de poder probarse en algún club de fútbol.
imagínense, digamos, ante este cuadro de situación, por suerte, el menor tuvo un clic de, yo digo, digamos, tuvo ese recurso simbólico que le llamó la atención de que le pide una foto para hacer eso, y se lo comentó a los padres. Bueno, acá hicieron los padres lo que no tienen que hacer. Interactuaron con el groomer, lo bloquearon, lo denunciaron y después fueron y hicieron la denuncia. En este caso, nosotros pudimos llegar, por investigación en fuentes abiertas, a la identidad de este sujeto, a la entidad en el sistema, en la red digo, porque bueno, también estaba público y el nombre era muy particular y muy característico, porque si es José López, es como encontrar una aguja en un pajar. Pero bueno, este tenía un nick muy, muy particular que pudimos dar pronto con él. Cuando vimos su historia, digamos, en la red, su identidad digital, pudimos advertir que no solamente tenía una cuenta de Facebook, sino que tenía 4, y dentro de esas 4 interactuaba con distintos chicos, siempre en la misma edad etaria, entre los 9 y los 12, 13 años. Como nuestra víctima, digamos, quedó digamos, no llegó a mandarle foto, ni él le llegó a mandar foto, sí llegó a pedirle, digamos, podíamos configurar el delito de grooming porque se configura igual, ya al solamente contactarlo con un fin sexual, el que le pida una foto desnuda a un chico, va de suyo que hay atrás un fin sexual. Discutible para alguna figura esta si es un acto preparatorio o no, pero es un acto preparatorio para cometer un delito mayor. Ahí lo que advertimos es que había muchos menores en riesgo, que interactuaban mucho en las redes sociales, y estaba advertido de la denuncia porque los padres le habían dicho, no solamente que los cracharon y digamos, lo que cracharon en las redes sociales, sino que le dijeron que lo iban a denunciar. Entonces, nosotros, ante la posibilidad de que borrara, que no, digamos, no encontremos nada, porque la única manera que nosotros no encontremos nada es que rompan todos los aparatos. Porque si borran, algún rastro siempre queda, informáticamente nosotros podemos develar. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Pero si ya el aparato lo destruyen, ya es más difícil poder encontrar alguna evidencia. Entonces hicimos uso, solicitamos al juez de garantía esta figura del agente revelador, que el agente revelador no es ni más ni menos que un sujeto que simula ser un niño y una niña de determinadas características que el groomer anda buscando para interactuar. Lo único que se le pide a este agente revelador, que es un agente de policía autorizado por el juez de garantía, es que tenga diálogos genuinos, digamos, que no sea provocador, que siempre sea de carácter pasivo, porque lo que nosotros no podemos hacer es ir a la pesca. Digamos, lo que nosotros no podemos es provocar al sujeto a que trate de contactarme a mí con un fin sexual. Entonces siempre el interactuar en la red de los agentes reveladores es siempre una situación pasiva, es ponerse en una situación de no provocación y sí de extrema vulnerabilidad, donde utilizamos los recursos que nos fueron dando, digamos, las causas que tuvimos previamente, digamos, cuáles eran las vulnerabilidades que los depredadores buscan en los menores en la red, y todas esas herramientas las pusimos en marcha con estos agentes reveladores. Y efectivamente, a la semana de interactuar los agentes reveladores en las redes, no solamente lo contactó al sujeto que nosotros teníamos interés en que contacte para poder ver cuál era el entramado que tenía alrededor, sino que aparecieron alrededor de 12, 13 personas más, todos con la misma intención que este sujeto. Entonces lo que nosotros planteamos en ese momento al juez de garantía es, bueno, nosotros fuimos a develar la identidad y la intención de que
tenía este sujeto NN para con los menores en las redes. Es lo que hoy está en boga esto del ciberpatrullaje, pero este es un ciberpatrullaje autorizado por un juez de garantía con un fin específico, no así a navegar. Y en ese interactuar con este sujeto aparecen 13, 12 o 13 más, donde le piden a los agentes reveladores interactuar y empiezan de distintas formas, a manifestar un interés sexual llano. Algunos más fuertes y directos y otros más, digamos, más solapadamente. Pero todos con ese fin. Bueno, con esta autorización, esta doble autorización, el juez de garantías nos permitió que los agentes revelados pudieran interactuar con estos 13 sujetos más que se habían contactado. Pudimos determinar desde dónde se estaban contactando, cuál era su identidad digital en las redes, y una vez ubicados a todos, hicimos un allanamiento en conjunto, porque lo que nosotros teníamos es que estos depredadores en algún nivel tenían alguna relación entre ellos, porque era mucha casualidad de que justo se contactaran con nuestro agente revelador. Y efectivamente, al menos 8 de ellos estaban intercambiando material de abuso sexual infantil entre ellos, y eran de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Así que, recapitulando, lo que digo es que, y acá me voy a meter en un tema tal vez álgido, pero creo que hay que dar la discusión en cuanto a no la utilización del agente revelador, que eso ya está normativizado, sino lo que tiene que ver con esto que dije anteriormente, que es el ciberpatrullaje. Digamos, estamos en condiciones de legislar procesalmente una figura de ciberpatrullaje para poder prevenir el delito, digamos, porque ¿cuál es la diferencia? Sé cuál es la diferencia, pero yo siempre digo esto. Si la prevención del delito en la calle lo hacen los policías patrullando las calles de la ciudad por las cuadrículas, como en Internet, digamos, en fuentes abiertas, digamos, en lo público, no vamos a poder patrullar a ver quiénes están cometiendo o quiénes están buscando menores para cometer algún tipo de delito. Es discutible. Yo no digo que no. El tema es que es hora de que nos demos esa discusión, porque cada vez hay más depredadores en la red, más expuestos están los chicos, y nosotros estamos esperando que el delito se cometa para actuar. Entonces, tenemos que buscar, digamos, lograr un equilibrio entre los derechos constitucionales de las personas a actuar libremente en las redes sociales, y otra en protección de los derechos de los niños. Y yo hablo específicamente de la situación que se encuentran los menores en las redes, no de los mayores ni de lo que opinan públicamente la gente. Digamos, eso sí me parece que en eso no hay discusión, digamos, eso no se puede. Digamos, eso, digamos, lo que yo digo y hago como adulto responsable en las redes es la libertad constitucional que yo tengo de hacerlo. Ahora, otra cosa es cuando yo estoy buscando en las redes aquellos menores que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad para acosarlos, para socavar su integridad y cometer un delito sexual contra ellos. Y me parece que ahí estamos fallando, porque digamos, no puede ser que lleguemos siempre a la investigación porque el delito se cometió y no poder llegar antes con lo que es la prevención. Con la figura del agente revelador nosotros llegamos y pudimos determinar, digamos, que estaban acosando a otros menores, algunos habían cometido el delito, y en otros estaban en la fase preparatoria, como les mostré en la filmina anterior, en la fase de la empatía, lograr esa
esa relación de amistad digital para luego meterse más en la psiquis sexual de los menores. Perdón que me fui. Bueno, hoy yo les hablé de, los nombres son simulados, pero para que vean, digamos, cómo interactúan los groomers depredadores con los menores, en ese ir y venir de que se hacen pasar por las mismas edades, y empiezan a sacarle datos, ¿no? De dónde son, qué hacen, si tienen novia, si chatean con otros, digamos. Y estas son algunas de las preguntas de los listados que encontramos en ese allanamiento, donde tienen una guía de cómo interactuar con los menores cuando el depredador es primario. Imagínense que llegamos hasta el 30 y la cantidad de preguntas y de guías que tienen. En los Excel del que yo hablaba, cómo interactúan, cómo los van seleccionando por edades, de dónde son. Este era de nuestra región, interactuar con gente de países de Latinoamérica. Bueno, si habían ya mandado fotos o no. Bueno, yo los datos y nombres los fui sacando por una cuestión de preservación de Facebook y la edad de los cumpleaños. La víctima, bueno, esta es una del talón de Aquiles que tenemos nosotros, porque, digamos, no llegamos a tener todas las herramientas que quisiéramos tener para abordar integralmente a una víctima. Imagínense que a las víctimas comunes de delitos nos cuesta asistirla. Imagínense en estos, digamos, siempre faltan recursos, siempre faltan material humano. Pero bueno, con lo que tenemos y con las redes que vamos tejiendo en el distrito, podemos llegar a dar al menos una mínima respuesta y contención. Para mí esto es fundamental, que esto lo venimos haciendo ya con la Universidad de Quilmes, con el Obispado de Quilmes también. Una vez al año hacemos un curso de extensión en la UNCI sobre promoción y visibilización de los delitos conexos a la trata de personas, pornografía infantil y grooming, que son agentes del medio, fundamentalmente de ONG o los propios directivos o cuerpos los cuerpos estos que tienen los colegios de contención, para darles herramientas y para crear un vínculo en el cual, digamos, ante la menor sospecha de que un menor pueda estar siendo víctima de algún tipo de delito o acoso, pueda directamente contactarnos a nosotros, intervenir tempranamente y no que la causa ande dando vueltas y lo aborde cualquiera, digamos. Son delitos que no todos están preparados para abordarlo. Esto también nos llevó a crear dentro del Departamento Judicial un grupo especializado en este tipo de delitos para recibir la denuncia, para la primera etapa de contención y respetar, digamos, el derecho que tiene la víctima a manifestar en un primer momento lo que desee y cómo desea hacerlo y respetarle sus tiempos. Digamos, lo que nosotros nunca vamos a hacer es depender la investigación exclusivamente de la víctima. Vamos a tratar de, en lo posible, construir el caso a partir de los indicios que rodean a la víctima, porque si no a la víctima, digamos, está bien, la víctima es el mejor testigo siempre, pero no siempre tenemos que sacrificarlo al punto de vulnerarle una y dos y tres veces sus derechos y vulnerarlos permanentemente. Que declaran allá, que declaran acá, que, digamos, no se los terminan cuidando. Y cuando hablamos de las víctimas indirectas, tiene que ver con esto de las familias, ¿no? Y las guías de Santiago, para los que les interese, nosotros lo usamos mucho porque tienen muy buenos protocolos y guías
para atender a las víctimas y a las víctimas indirectas, que tienen que ver con la familia, fundamentalmente. Bueno, y esto ya tiene que ver más con el diálogo. Yo siempre digo, lo único que los va a proteger a los chicos es el diálogo. No hay ninguna app, ninguna herramienta que no sea el diálogo. Y confiar, digamos, confiar en los chicos a través del diálogo. ¿No? Los casos que nosotros siempre tenemos, que vienen los padres y dicen, no, nosotros le teníamos prohibido que, no, a los chicos no hay que prohibirle, porque prohibirle a los chicos es generarle el efecto contrario. Y esto no es que lo diga yo, lo dicen los manuales casi ya. Y por último, digamos, a los más chicos, digamos, a mí lo que me sorprende es que los chicos de 7, 8 años ya manejan los dispositivos mejor que yo. No sé si está bien o está mal, la verdad que yo no soy quien para decirlo. Tampoco hay una norma que diga a partir de qué edad los chicos tienen que usar dispositivo o no. Lo real es que Internet, las redes sociales llegaron a temprana edad para todo el mundo y hay que saberlas usar y hay que saberlas utilizar para proteger a los niños de ataques de cualquier depredador que anda dando vuelta y buscando a los chicos en situación de vulnerabilidad. Y para ello, digamos, todos los dispositivos tienen filtros para, por lo menos para aquella edad de los 7, 8, 9, 10 años, poder instalárselos y de alguna forma protegerlos más allá del diálogo. Ya después, a partir de los 12, 13, los chicos se las van a rebuscar para sortear todos esos filtros que uno intenta ponerle. Y esto siempre es el ABC, ¿no? Siempre hacer la denuncia penal en la fiscalía o en la comisaría, no borrar ninguna conversación ni contenido, realizar la captura de pantalla del accionar de ese groomer, no bloquear, no escrachar, no denunciar al groomer en las redes sociales. Todo esto nos va a llevar a que podamos hacer una investigación rápida y eficaz y llegar a tiempo, porque yo siempre le digo a los padres, usted evitó, digamos, que su hijo sea víctima de este groomer, pero lo que está ahora pendiente es que este groomer va a seguir haciendo esto porque no sabemos cómo llegar a él ahora. Entonces, bueno, no es que yo me quiera poner en pater familia y decir mal y pronto, bueno, reprenderlos porque hicieron esto. La verdad que cada padre hace lo que puede, y yo eso lo entiendo, digamos, hay que estar en el lugar y en el momento, ¿no? Y eso, digamos, solamente lo sabe quien fue víctima, su hijo, cómo actuar en el momento. Pero bueno, hay que concientizar de que uno quisiera ir y agarrarlo, hablando mal y pronto, del cogote, pero bueno, eso no soluciona nada. La única solución es la denuncia y la investigación. Y mis contactos, y si queda algo, me pueden preguntar ahora, espero no verlos aburridos. Bueno, genial, doctor, le agradecemos su disertación. Ahora sí estamos abiertos a las preguntas. Yo acá tengo anotado que el doctor Hernán Bellotti había hecho una pregunta por chat. A ver, Hernán, si preguntas. Voy para aquí. Bueno, parece que tiene un inconveniente. El doctor Torres, Sebastián Torres, quería hacer una pregunta. Doctor, ¿puede habilitar su micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, puntualmente, desde la práctica, en realidad, ¿cómo efectúa esa diferenciación entre etapa de preparación del delito, si tenemos la posibilidad de encuadrarlo dentro de una tentativa, y la diferenciación, preparación, tentativa y consumación? Bien,
Yo lo separo con digamos, hubo mucha discusión en relación si este delito admitía la tentativa o no. Y obviamente sí la admite la tentativa, y te lo doy en un ejemplo clarito. Yo soy el padre, mi hijo está chateando con un sujeto, están en la primera o en la segunda fase de esto de la empatía, de conocerse, de los gustos, comparten el mismo cuadro de fútbol, los mismos programas, libros, etc. En un momento, digamos, como control parental, yo tomo el dispositivo de mi hijo para ver qué es lo que está interactuando con este sujeto, que mi hijo me está comentando que conoció a un fulano de tal, y que es del Chaco, por poner un nombre, y en ese interactuar, sin que el mayor se ponga a chatear con el depredador, recibe una foto de alto contenido sexual o alguna solicitud de envío de foto en el mismo sentido para con menor. Ahí claramente se configura la tentativa, porque el groomer no sabe que el que está teniendo el teléfono en este momento es el padre, cree que está todavía hablando con el chico. Yo lo que siempre digo es, la tentativa siempre se va a configurar cuando el groomer le pide o le envía una foto y por una circunstancia extraordinaria ajena a él se corta esa comunicación. El menor nunca la llegó a ver, nunca tuvo contacto. Pero hay una clara intención de esa ultra finalidad de un alto contenido sexual, ¿no? De atacar la integridad sexual del menor. Es discutible, pero me parece que esa es la única bacha donde yo puedo determinar, separar lo que es el acto preparatorio de la tentativa y obviamente la consumación. Digamos, hemos tenido casos, como yo hoy les dije, donde lamentablemente no quedaron ni en tentativa, porque efectivamente el padre fue el que se puso a chatear con el groomer, con el acosador, y fue el que le pidió mandarle foto o entró en ese chateo, digamos, un poco más fuerte, de alto contenido, donde claramente el groomer no está chateando con el menor, sino que está chateando con un mayor, y eso no es delito. Bueno, parece que el doctor Hernán Bellotti ya tiene activado su micrófono, así que le paso y después le paso a usted, doctor Brola, que me pidió. Hernán. Sí, yo quería saber cómo se hace cuando el delito de un menor, que usted, cómo se hace, que ustedes investigan a través de la red, por ejemplo, en Quilmes o donde sea, se hace internacional. ¿Cómo se puede hacer internacional? Se puede haber desde Argentina, por ejemplo, un menor que tiene un delito y se puede hacer internacional el delito de ese menor. Un caso que de acá de Argentina se pueda llegar a otro país, por ejemplo. Bien, con los delincuentes. Todo tiene que ver, partamos de la base que los delitos, estos tipos de delitos son de los llamados de la gran red social mundial, porque uno interactúa permanentemente con cualquiera en cualquier punto del mundo. Por eso lo importante de que la Argentina haya ratificado la Convención de Budapest y que haya, digamos, fiscales referentes, puntos de contacto en cada uno de los países. La primera valla que hay que sortear es que los países involucrados, víctima, victimario, hayan suscrito el Convenio de Budapest. Y si firmaron el Convenio de Budapest
los dos países donde está la víctima, donde está el victimario, si tienen la misma norma penal. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos está penada la distribución de material de abuso sexual infantil por memes. Digamos, los memes, digamos, los dibujos que son altamente erotizados, si yo lo divulgo en Estados Unidos, eso es delito. Ahora, acá en la Argentina, no. En la Argentina solamente son delitos lo que se distribuye como material real de abuso sexual infantil. Si es simulado, no es delito. Si es un meme, no es delito. Si son caricaturas, no es delito. En cambio, en Estados Unidos sí. Entonces, tienen que tener el mismo estándar en los dos países. Si pasamos todo eso, ahí se activa la red y yo le mando el caso al país de origen de donde está el grumen. En este caso, por ejemplo, esto fue lo que nos pasó con Perú, y en Perú concentran todas las investigaciones para poder imputarlo y llevarlo a juicio por incluso los delitos nuevos. No sé si fui claro. En el caso, digamos, nosotros tuvimos Sí, tuvimos uno de Brasil, que ahora está con captura internacional por delitos que estaba cometiendo con víctimas de nuestra jurisdicción. Pero bueno, ahí entra a jugar mucho también, trabajamos mucho con Interpol, digamos, porque ahí los que interactúan, más allá del fiscal referente que tenga el país, es Interpol como Policía Internacional. Sí, gracias, entendí. De nada. Ahí le habilito el micrófono al doctor Brola, que quería hacer una pregunta. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctor Ichazo. Le hago una pregunta. ¿Cómo juega el principio de personalidad cuando se utilizaría un nombre falso en el Facebook o en cualquier medio electrónico? Bueno, hoy, como yo les manifesté al principio, adolecemos como figura penal de la suplantación de identidad digital. Por lo tanto, digamos, yo si utilizo una foto suya para hacerme un Facebook y yo interactuar por usted, lamentablemente eso no es delito. Bien. Lo que sí va a ser delito es lo que usted haga con respecto, por ejemplo, a los menores o cometiendo algún tipo de fraude informático, algún otro delito, pero no el de suplantación de identidad digital. Está en el proyecto de reforma del Código Penal para ponerlo, porque la verdad que el que utilicen una foto mía para cometer delitos o para interactuar como si fuera yo, digamos, afecta obviamente a mi interés personal de privacidad. ¿Y el cambio de nombre? O sea, quien comete el delito no es la persona que dice el Facebook. Sí, bueno, eso, digamos, cuando Supóngase, el Facebook dice Daniel Ichazo y el que está cometiendo el delito se Daniel Brola. Ahí está. Bien, tampoco, digamos, porque la suplantación de identidad no es solamente la imagen, sino todo el ID de la identidad mía. Digamos, si yo uso la foto suya y uso el nombre de otro, y pongo dirección de otro y otro teléfono, digamos, esa construcción de esa identidad digital que suplanta varias identidades, lamentablemente no es delito. Podría ir sí por una, si utiliza eso para difamar a alguien, podría ir por una calumnia e injuria. Pero sí, eso seguro. La verdad que no. Espero que dentro de la reforma entre. Muchas gracias. No, de nada. Del doctor Horacio Delgado solicito una pregunta. Ya la habilité, doctor, tiene que habilitar desde su computadora. Doctor, me están pidiendo que lo quieren ver.
si podemos sacar el PowerPoint. Saco. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Perdón, Ahí, me van a ver tomando mate. sí. Quería preguntarle cómo considera usted que está tipificado el grooming en el Código Penal, si considera que está bien tipificado en el artículo 131. Porque yo, a ver, estuve en un caso y no coincide un poco la tipificación que tiene el 131 con lo que es el concepto de grooming a nivel mundial. Exactamente. Por eso yo hoy cuando arranqué le digo, el grooming no es el 131 nuestro. El grooming es otra figura que la adaptamos al 131, pero en realidad el 131 es el ciberacoso de alguien a un menor de edad. Porque, digamos, primero que no hace la diferenciación en que ese alguien tenga que ser mayor de edad y que ese mayor de edad se tiene que disimular su condición. Perfecto. Falla La otra, legislativa, digamos, obviamente ahí se da. Y da pie a esto, digamos, de que un menor podría ser un acosador sexual. Y la verdad que yo prefiero hacer una intervención temprana con los equipos técnicos y determinar, digamos, que hay un juego sexual entre los mismos menores y no delito. Si después vemos que es delito, bueno, lo mandaremos a la responsabilidad penal juvenil, a la temática. yo acá en la provincia de La Rioja tuve un caso donde se trataba donde un padrastro le envía un mensaje a través de WhatsApp a su hijastra de 15 años, la adolescente, y se le imputó ciberacoso, grooming, ambas cosas. Bien, y entraría no por la figura de grooming en sí, sino por el 131, que es el ciberacoso de un mayor a un menor, de un sujeto a un menor con claro interés sexual. Y esto se está dando también dentro de la jurisdicción. Hemos tenido algunos casos de ciberacoso intrafamiliar, digamos. Esto de que... porque además está mal la idea esto de que el ciberacoso tiene que ser entre personas desconocidas. No, la norma penal no dice que tienen que ser desconocidos, dice que alguien contacte a un menor para socavar la integridad sexual con un fin sexual. Puede ser hasta el padre, madre, hermano, hermanastro, padrastro, conviviente que utiliza la red para contactarla. Más allá que después, digamos, y yo siempre digo, este es el delito base al cual le vamos a ir, digamos, le vamos a ir concursando realmente, o no, el delito de corrupción de menores, del delito de abuso sexual, si efectivamente se lleva a cabo, o el de producción de material de abuso sexual infantil. Pero bueno, es el delito base para los otros delitos que le van a dar más gravedad a la figura. Porque si no, la figura queda también desdibujada por esta escala penal. Y otra cosa que me parece interesante que está en el proyecto del Código de Reforma es que se armonice estos delitos con el 119 del Código Penal. Porque el 119 me habla de estándares de edad, agrava la pena o no del abuso sexual simple o los agravados, si es menor o mayor de 13 años. ¿Y por qué no el grooming? Digamos, cuando la figura penal, el tipo penal también estaría en la misma sintonía. Pero bueno, espero que lo acomode. Hay un inconveniente ahí con el tema de la edad, sí, con el abuso simple. Y para terminar, ya darle lugar a los demás también, el hecho de en la provincia de La Rioja existe una conexión con la Red Nacional para investigar este tipo de delitos sexuales. Sí, hay un referente por provincia.
Como yo le decía, en provincia de Buenos Aires es extraordinario, digamos que la Procuración en su momento puso fiscales referentes por departamento judicial. Pero por provincia hay un referente en esta temática, que tiene que atender estos casos, ¿no? Nosotros pertenecemos a la red 24/7, digamos, estamos de turno los 7 días, las 24 horas de la semana, para atender, digamos, la urgencia y que uno solo pueda llevar adelante estos delitos que son complejos. Si bien, digamos, yo tengo un equipo, no es que, digamos, soy yo, porque si no, no viviría, pero bueno, lo ideal es conformar grupos especializados para que aborden esta temática con un solo criterio y un solo abordaje. Perfecto, muchas gracias. No. La doctora Leticia Becase había hecho una pregunta. Leticia, si activas tu micrófono, te escuchamos. Leticia, hola. Bueno, tiene algún problemita. El doctor Torres, querías, ahí está. Te escuchamos, Leticia. Hola. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Leticia Becares es mi nombre. Hola, Alejandra. Doctor, le quería hacer una pregunta. Si yo, por ejemplo, conozco una persona o tengo un vecino, alguien que sospecho que puede tener en su casa material pornográfico, o como usted dice, que podría llegar a ser un depredador, ¿cómo puedo hacer una denuncia? Porque yo no tengo muchos fundamentos, pero tengo esa certeza o algo. No, lo que puede hacer es, bueno, no sé si llegaron a notar nosotros en Berazategui, para todo el departamento judicial Quilmes, habilitamos un blog, es fiscalías-berazategui.blogs.com, en el cual está el reporte de delitos de cibercrimen, especial para el tema de chicos. Usted lo que tiene que hacer ahí es ingresar y hacer el reporte, y nosotros lo tomamos como noticia criminal y hacemos una investigación. Si podemos determinar de que efectivamente está compartiendo en las redes o está solicitando o está cometiendo algunos de los delitos que tienen que ver con el ataque sexual por redes sociales a menores, lo tomamos. Como es un delito de acción pública, yo, digamos, actúo de oficio. Actúa de oficio, está bien. Con el reporte que ustedes me hacen, digamos, yo lo que necesito es que en ese reporte está bien especificado qué tipo de datos yo necesito para que la investigación sea conducente, digamos. Ok, está bien. No sabía cómo se hacía, cómo se viabilizaba en ese caso, porque a veces uno no tiene indicios, o lo puede sospechar por determinadas situaciones, pero cómo poder llegar a investigar y quizá a veces hacerlo, o sea, el que denuncia lo haga de una forma más anónima y sin que la persona se dé cuenta también que se está siendo investigada. Claro, no, por eso nosotros utilizamos, digamos, ponemos a disposición de la ciudadanía este blog para que hagan ese reporte, incluso, digamos, pueden poner abajo que solicitan que sus datos sean reservados y son reservados. Yo lo que tomo es la noticia criminal y ese blog lo manejamos nosotros directamente en la fiscalía, no tiene acceso a nadie más que nosotros. Ok, muchas gracias por la información. No, por favor. El doctor Sebastián Torres de nuevo tenía una pregunta. Doctor, tiene activado el micrófono. Bien. Para consultar, hoy abordó así al pasar lo que era el tratamiento de la evidencia digital. En la materia puntualmente, lo que es español, tenemos poco material traducido. Quería consultar si había algún tipo de protocolo que apliquen en particular para lo que es evidencia digital en este tipo de delitos. Sí, nosotros a nivel provincial, junto con los referentes y la Procuración, llevamos a cabo un protocolo que está colgado, lo pueden sacar de la página del Ministerio Público de Provincia, MPDA,
van ahí, buscan delitos contra la integridad sexual de niños menores, y ahí hay documentación que tiene que ver con fallos o doctrina, y están algunos de los protocolos que utilizamos nosotros para la recolección de la evidencia digital. Bien, gracias. No, no. Yo no veo ninguna otra pregunta acá en el chat, doctor, así que les solicito primero saber que me están preguntando si nos va a pasar el PowerPoint para enviárselos a los que estuvieron presentes en la charla. Y segundo, si después que me conteste eso, le voy a... Sí. Lo escucho. Sí, ahora mismo cuando cierro, mándeme por mensaje de WhatsApp la dirección de correo electrónico y se lo mando ahí y usted Perfecto. Incluso ahí está, al final están mis datos de contacto para que me contacten por cualquier duda, consulta, o si quieren manifestarse en contrario también. Son aceptadas las críticas constructivas. Y el blog para los reportes, digamos, para que puedan hacer los reportes por ahí. Genial, doctor. Bueno, les voy a habilitar el micrófono a todos para que puedan darle un aplauso al doctor Ichazo por el tiempo que nos ofreció en esta charla, y agradecerles desde ya al Foro de Abogados por haber participado con nosotros y ser tan explícito en la explicación, y me parece que no han quedado dudas porque no existieron muchas preguntas, así que le agradecemos. O quedaron todas. O quedaron muchas incertidumbres, no lo sabemos, doctor. Así que desde ya, muy agradecidos, un aplauso para usted, si me hacen el favor. A ustedes. Gracias, doctor, por haber participado, y bueno, en un ratito me comunico con usted por el tema del PowerPoint. Sí, bárbaro. Muy Muchísimas amable. gracias. Gracias a Muchas todos gracias por a todos. venir. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que sigan bien. A cuidarse. Gracias. Sí, tal cual. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.